Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo Pedazos de Historia con nuestro querido Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues muy bien, Jano, y aquí cumpliendo los deseos de nuestros socios. Sí, así es, porque bueno, ya saben que si forman parte de ese club de socios, una de las recompensas es que pueden enviar preguntas, sugerencias de temas que se puedan abordar en todos los programas que se emiten en Big One. En este caso también se pueden llevar esta taza de Pedazos de Historia. Además, Desayunar con esto te irradia garinidad. pues no sé si garinidad, pero al menos te evoca historia. Y nos han preguntado, leo lo que nos ha enviado este socio. Buenos días, tema para Pedazos de Historia. El papel de la mujer en la Edad Media. ¿Existieron grandes mujeres en ese periodo? Gracias y a seguir dando duro. Y la verdad es que esta pregunta de mujeres, hombre, sí, te viene alguna a la cabeza, pero tampoco muchas. Sin embargo, tú conoces una historia. Yo, conocía el nombre, pero nada más. Entonces me estuviste hablando de ella, me parece fascinante. ¿De quién vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Leonor de Aquitania, porque además, dado que la pregunta que hacían nuestros socios sobre mujeres en la Edad Media, Leonor de Aquitania, que ya per se es un personaje notabilísimo de la Edad Media, tuvo un antecedente en su suegra, la emperatriz Matilde, y unas dignas sucesoras en sus nietas, Berenguera y Blanca de Castilla, de modo que Leonor nos va a servir para explicar el papel de la mujer en la Edad Media e incluso cómo, pudiendo haber mujeres poderosas, no se alejaban mucho de cuál era el papel que en efecto tenían que desempeñar estas mujeres. Leonor de Aquitania. Entonces vamos a centrar al personaje. Estamos hablando de una mujer que fue por 2 veces reina, primero reina de Francia y luego reina de Inglaterra durante el siglo XII. Y además casi se encaja completamente con el siglo XII porque vivió muchos años. Nació en 1122 y murió en 1204. O sea, vivió 82 años. ¿Cuál es la importancia de Leonor de Aquitania? ¿Por qué la hemos traído como ejemplo de mujer en la Edad Media? Pues porque, como vamos a ver en el programa de hoy, una de las claves de Leonor era, sobre todo, ser madre de sus hijos. Y a partir de ahí, la capacidad real que las mujeres tenían de ejercer su autoridad no era tanto como mujeres solteras, tampoco como esposas, pero sí como madres. Y entonces, ser madres las convertía en un referente para su hijo y en muchos casos, si era capaz de articular bien su discurso político, un referente notabilísimo. Y eso es lo que va a ocurrir con Leonor de Aquitania, no solo con sus hijos, sino también, sobre todo, con sus nietas. Recordemos, para los que no sitúen a Leonor, esta insigne mujer del siglo XII, es la madre de Ricardo Corazón de León, que este sí que lo conoce la mayor parte de la gente, aunque sea por las películas de Robin Hood. Recordamos este rey de Inglaterra que va a las cruzadas y que tarda en regresar, y entonces su malvado hermano pequeño, Juan Sin Tierra, también hijo de Leonor de Aquitania, quiere quedarse con el trono, y entonces llega Robin Hood, justiciero. Pensemos que Juan Sin Tierra es aquel monarca que tuvo que ceder frente a los nobles en la famosa Carta Magna, que para los ingleses es el comienzo del parlamentarismo allá por 1215. Pues como vemos, ya empieza a haber una cantidad de elementos en torno a Leonor de Aquitania interesantísimos. Bien, acabo de decir que Leonor va a nacer en 1122. Lo hace en Poitiers, estamos hablando de prácticamente la costa atlántica de Francia, cerca del Valle del Loira. Esto es importante porque la región de Aquitania, que hoy desde el punto de vista administrativo de Francia queda un poco difusa, cuando estamos hablando de la Aquitania de estos tiempos de Leonor, era un territorio vastísimo que llegaba esencialmente desde el Valle del Loira hasta los Pirineos en ese lado atlántico. Claro, si nos hubiéramos viajado más hacia el este, nos encontraríamos ya con la Provenza, en el Valle del Ródano. Pero estamos hablando de la Aquitania. Eso significa que los duques de Aquitania, y en concreto el padre Leonor, Guillermo X, en aquellos tiempos de comienzos del siglo XII, controlaba un territorio más grande que el que controlaba el propio rey de Francia, que en aquella época es de la dinastía de los Capeto. Estamos hablando de Luis VI. Entonces, los Capeto, que se han convertido en reyes de Francia en el año 987 con Hugo Capeto, de partida solo son capaces de controlar el territorio que depende directamente de ellos, la llamada Isla de Francia, el territorio en torno a París, y a partir de ahí los Capeto, ya lo hemos comentado en una otra ocasión, tuvieron un par de singularidades biológicas. La primera es que durante 400 años
todos los reyes Capeto tuvieron un hijo varón que les sucedió, con lo que evitaron todo tipo de conflictos sucesorios, y consiguieron además casar a su hijo varón con la hija de otro señor que era heredera de las tierras de su padre, de modo que los sucesivos hijos Capetos fueron ampliando sus territorios. Esta es la historia de Leonor. Leonor, en principio, va a ser la heredera de toda la Aquitania de su padre. La van a casar con el hijo de Luis VI de Francia, el futuro Luis VII, y en esa unión los reyes de Francia incorporaban a sus territorios el Gran Ducado de Aquitania, con lo que el territorio del rey de Francia, que controlaba directamente al rey de Francia gracias a esa unión, no es que se duplicara, es que era mucho más que duplicar ese territorio. Lo curioso está en que a partir de ese momento, Leonor, siendo duquesa de Aquitania, en su condición de mujer, al casarse con su marido, en este caso el rey de Francia, el futuro rey de Francia, iba a perder esa potestad de gobernar sobre Aquitania, pero ella sabe que en el momento que tenga un hijo varón, si es capaz de, uno, que el marido desaparezca del terreno de juego, y dos, controlar al hijo, ella puede volver a ser duquesa de Aquitania con mucho más poder, con mucha más autoridad que de no haberlo tenido. De modo que es fundamental la mujer medieval como figura materna. El gran poder que tenían las mujeres, en el momento en que la mujer en la época medieval adquiría poder, era sobre todo cuando se convertían en madres. Bueno, el duque de Aquitania, Guillermo, no tiene hijos varones que le puedan heredar. El ducado va a pasar a manos de su jovencísima Leonor. Pacta con el rey de Francia que en caso de que él fallezca, el rey de Francia se convierta en el tutor de la joven Leonor. Pacta en el matrimonio de Leonor de Aquitania con el heredero del reino de Francia. Y así va a ocurrir. En 1137, dos adolescentes, Leonor de Aquitania y Luis VII, se casan. Al parecer, Leonor era una mujer atractiva. Aparte de ser una dama de armas tomar, era una mujer muy atractiva. De modo que Luis VII se va a enamorar profundamente de su esposa, le gusta mucho su esposa y se vuelve terriblemente celoso. Es un hombre que está siempre obsesionado con que esa mujer tan guapa y tan dicharachera atrae a todo el mundo, y a lo mejor ella también es atraída por otros caballeros de su corte. Va a morir poco después el rey de Francia, Luis VI, va a heredar el trono Luis VII, y con ello Leonor se convierte en reina consorte de Francia. En ese momento, en Francia, hay un personaje destacadísimo, el abad de Saint-Denis, el abad de una basílica situada al norte de París, Suger, un tipo importantísimo en la historia del arte, porque pensamos que él es el que va a reconstruir la basílica de Saint-Denis dentro de las modas propias de eso que conocemos como gótico, una tecnología surgida en el Próximo Oriente y que había llegado unas pocas décadas antes a Europa a través de los cruzados. Recordemos, esto puede resultar contradictorio, porque estoy seguro que si yo le pregunto ahora a Jano qué sabe del gótico, te dirán, pues es uno de los estilos propios del mundo cristiano. No, el gótico surge en el mundo islámico y los cruzados lo trajeron a la cristiandad. Pero bueno, eso puede ser motivo. Te lo hubiese dicho mal. Eso puede ser motivo para otros pedazos de historia. Entonces, Suger es un hombre que ejerce una gran influencia en la corte de Francia, un hombre muy religioso, y eso va a motivar que cuando se organice la Segunda Cruzada, ya ha habido una primera cruzada a comienzos del siglo XII, en la que los caballeros cruzados, los Raimundo, Balduino, Godofredo de Bouillon y compañía, han recuperado Tierra Santa para la cristiandad. Hay que reforzar esa Tierra Santa porque han pasado casi 50 años desde esa primera cruzada y se ha perdido un poco el vigor para defender Tierra Santa de los enemigos musulmanes. Pues bueno, Luis VII de Francia decide partir hacia la cruzada y ese hombre celoso y posesivo quiere que su esposa Leonor le acompañe. Con lo que tenemos esta veinteañera Leonor, que comienza sus viajes y será uno de los muchos viajes que va a realizar a lo largo de su vida. Acompaña a su marido a Tierra Santa. Previamente ya han tenido una primera hija. A la vuelta de la cruzada tendrán su segunda hija. Nunca tendrán hijos varones Leonor con Luis VII de Francia. El viaje a Tierra Santa no sale como Luis VII pretendía. Se rumorea que pudo tener algún escarceo amoroso Leonor de Aquitania con otros caballeros, lo que provoca aún más los celos de Luis VII. Cuando regresan a Francia pocos meses después, ya vienen con la intención de tratar de deshacer ese matrimonio, porque Leonor no aguanta más a su esposo. No lo van a hacer de forma inmediata, porque está Suger, ese abad Suger, que les aconseja, no, hombre, chicos, tenéis que seguir aguantando por el bien de la corona de Francia, por el bien de todo el mundo, a ver si puede llegar el heredero varón y de esta manera se resuelven todos los problemas. Pero Suger se muere en 1151,
y a los pocos meses consiguen anular su matrimonio Leonor de Aquitania y Luis VII de Francia. En ese momento, Leonor va a recuperar de forma breve su autoridad sobre su ducado de Aquitania, mientras que Luis VII tiene que reconstruir su vida, se casará una segunda vez, sí conseguirá el ansiado heredero varón, pero por el camino Leonor ya le había echado el ojo a otro candidato, que es Enrique Plantagenet, un joven duque de Anjou. El Anjou es un territorio que limita en ese valle del Loira con la parte norte del ducado de Aquitania, en concreto con la parte del Poitou, donde había nacido la propia Leonor, donde está Poitiers. Entonces, este Enrique Plantagenet es un personaje muy interesante porque era susceptible de ser el heredero al trono de Inglaterra. Aquí hemos de pensar que Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XI, había sido conquistada por los normandos. La famosa batalla de Hastings, donde las tropas normandas comandadas por Guillermo Conquistador acabó con las tropas anglosajonas y a partir de ahí se impuso el gobierno de los normandos sobre Inglaterra. Hemos de pensar que en ese momento se genera un espacio territorial, un reino muy interesante porque, por un lado, está Inglaterra, una Inglaterra que todavía ni siquiera ha incorporado a sus dominios Gales, y al otro lado del Canal de la Mancha están los territorios primigenios de este Guillermo Conquistador, que son básicamente Normandía hasta la península del Cotentin y bajando hacia el sur hasta tocar el valle del Loira, con lo cual, como vemos, los territorios que maneja el rey de Francia son muy limitados. Vamos a incluir un mapa para que podamos ver todo esto. Bueno, cuando Guillermo Conquistador muere, deja la herencia entre sus hijos, que se van a pelear entre ellos, y el resultado es que vamos a encontrarnos a uno de los hijos, a Enrique I, que termina por eliminar a sus hermanos, quedarse con todo el pastel, y eso que de partida es el que más dificultades tuvo, pero a su muerte no tiene un heredero, tiene una hija, Matilde, que había sido casada con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por eso pasó a la historia como la emperatriz Matilde, y Matilde tuvo que enfrentarse con un primo, con Esteban, en una larguísima guerra civil. Matilde es la madre de Enrique Plantagenet, es decir, Enrique Plantagenet es bisnieto de Guillermo el Conquistador. En todos estos líos es muy curioso porque la mayor parte de los enfrentamientos de estos candidatos a trono de Inglaterra se produjeron más en territorio continental que en la isla, porque para todos estos monarcas descendientes de Guillermo el Conquistador sabían que la parte más rica, más noble, más importante de sus dominios era la que estaba en el continente, la zona de Normandía hacia el Valle del Loira, y no lo que estaba al otro lado, que era un sitio pobre y un tanto miserable. Eso hace, por ejemplo, que estas dinastías iniciales de los normandos en Inglaterra hablaran francés, una cosa que se llama anglo-normando, que es un francés con algunas palabras en inglés. Es muy divertido esto del anglo-normando porque básicamente lo que hablaban era francés. Pero claro, en la historia oficial de la Inglaterra contemporánea, esto de que estos notables monarcas ingleses, pensemos que estamos hablando de Ricardo Corazón de León, hablaran francés queda un poco feo, pero voy más lejos todavía. En las películas de Robin Hood siempre tenemos la imagen de Robin Hood, el héroe inglés que lucha contra el sheriff de Nottingham, que es un malvado al servicio de hojas sin tierra, y por fin el amado rey Ricardo Corazón regresa. Pues no, Ricardo debió estar en Inglaterra 3 veces, ¿vale? Está enterrado en Francia. Está enterrado en Francia en el Panteón Real que hizo su madre, Leonor de Aquitania, ¿bien? En Fontainebleau. Entonces, estuvo muy poco en Inglaterra, no hablaba inglés, o sea que lo que nos cuentan las películas de Robin Hood, nada que ver. Pues bueno, este Enrique Plantagenet tenía derechos al trono, porque su tío Esteban no había tenido tampoco sucesores legítimos, eran conscientes. Entonces, claro, pongámonos en la piel de Leonor de Aquitania, que se acaba de divorciar, acaba de anular su matrimonio con Luis VII de Francia, acaba de dejar de ser reina, que ya ha echado el ojo a este posible heredero del trono inglés, que le gusta, porque al parecer era bien un tipo guapetón, y que eso le va a permitir varias jugadas de un solo golpe. Volvería a ser reina, aunque en este caso fuera de Inglaterra, y sobre todo le tocaría mucho las narices a su exmarido, a Luis VII, porque se iba a casar con su peor rival. Si se casaba con Enrique Plantagenet y Enrique Plantagenet se convertía en rey de Inglaterra y unían todos sus territorios, de repente Luis VII se iba a encontrar con que el nuevo marido de su exmujer, Leonor de Aquitania, era el soberano cuyos territorios comenzaban en la frontera con Escocia y terminaban en los Pirineos.
porque como yo decía antes, los reyes de Inglaterra, aparte de reyes de Inglaterra, eran reyes de Normandía, del Canal de la Mancha hasta el Loira, y los duques de Aquitania eran señores de Aquitania, del Valle del Loira hasta los Pirineos, en el lado Atlántico. De modo que el resultado iba a ser realmente peligroso para Luis VII. Y así fue. Se casaron a las 8 semanas de anular su matrimonio Leonor con Luis VII, de modo que Leonor tenía muy claro con quién se iba a casar. Se va a casar, ya digo, con este Enrique Plantagenet, que 2 años después, muerto el rey Esteban, se convierte en el nuevo rey de Inglaterra y ella, por tanto, por segunda vez tiene una corona sobre su cabeza, en esta ocasión como reina de Inglaterra. A partir de ahí, hemos de pensar que Leonor tenía 10 años más que Enrique II de Inglaterra, Enrique Plantagenet, y hemos de pensar que quizás una señora que ya estaba en la treintena, que solo había tenido 2 hijas en los 15 años previos de matrimonio con Luis VII, a lo mejor no era una mujer especialmente fecunda y quizás no fuera a darle herederos a Enrique II. Pues no, tuvieron 8 hijos. No le van a sobrevivir todos, pero demostró que en sus 30 y tantos años todavía podía seguir teniendo hijos, tuvo hijos hasta los 40 y poco años. Lo que demuestra que tenía una salud de hierro, porque al final tuvo 10 embarazos a lo largo de su vida, todos salieron adelante, más allá de que después los niños murieran en una edad joven, y hasta una edad, estos 40 y tantos, que no era tan habitual. Pensemos que era relativamente común que estas princesas que empezaban a tener muchos hijos con 15, 16 años, pues a los 25 años, después de 5 o 6 embarazos, podían morirse sin dificultad. Leonor no. Leonor tenía una salud de hierro y siguió adelante. En esa fase inicial, donde va teniendo sucesivos hijos junto a Enrique II, ellos tienen la idea de construir, claro, esto es lo que en la historia se conoce como el Imperio Angevino. Angevino porque el corazón del imperio estaba en el Anjou, ¿vale? En este condado asociado a los duques de Normandía, a los reyes de Inglaterra. Ellos quieren construir toda una corte en torno a ese imperio angevino. Pensemos, vamos a hacer ahí historia ficción, por tanto totalmente disparatada, ¿qué hubiera ocurrido si este imperio angevino se mantiene? ¿Qué hubiera ocurrido si el reino de Inglaterra empezara en Escocia y terminara en los Pirineos o incluso más allá? Porque Leonor de Aquitania consiguió que su hijo Ricardo Corazón de León se casara con Berenguela de Navarra. Imaginaos que el reino de Navarra se hubiera incorporado al imperio angevino y por tanto el rey de Inglaterra actual, Carlos III, fuera rey de un territorio que empieza ya por York y que termina en Pamplona. Habríamos cambiado por completo muchísimas vicisitudes históricas. No funcionó, a pesar de que Leonor lo intentó con todas sus fuerzas. Pues bueno, a pesar de todo, el centro de ese gran imperio era el Anjou y el Poitou, que está a la par, porque de esa manera combinaban territorios originarios de la herencia de Enrique II con territorios originarios de la herencia de Leonor de Aquitania. Ahí se va a construir un castillo muy famoso, Chinon, que está en el Anjou, y a pocos kilómetros, pero ya en el Poitou, es donde se va a enriquecer la abadía de Fontevraud, que tal como estaba diciéndonos ahora Jano, es donde se va a convertir en el panteón real de los Plantagenet, y es ahí donde vamos a encontrar, entre otras, las tumbas de Ricardo Corazón de León. Una cosa muy chocante si pensamos una vez más en aquellas películas de Robin Hood donde uno esperaba encontrarse que nuestro amigo Ricardo estuviera en Inglaterra. Pues no, está enterrado. Es curioso porque cuando Leonor va a ser una obra de largo recorrido, o sea, no es algo que se haga de manera inmediata, va a estar 30 años trabajando Leonor en la constitución de ese panteón real. Va a estar enterrado en principio su esposo Enrique II y ella misma cuando muera. Va a llevar el cadáver de su hijo Ricardo Corazón de León, el de su otro hijo Juan Sin Tierra, el de sus esposas. Pero durante la Revolución Francesa, como en otras muchas cosas, esta Revolución Francesa de la que hemos estado hablando en nuestro libro, de contra la Revolución Francesa, pues bien, durante la Revolución Francesa los revolucionarios desmontaron la abadía. Se perdieron varias de las sepulturas y se perdieron todos los cadáveres. Si ustedes van a hoy, lo que está en la actualidad en Fontevraud está la sepultura de Leonor, la de Enrique, la de Ricardo Corazón de León y la de la esposa de Juan II. Las demás se destruyeron. Pero las sepulturas están vacías, que los revolucionarios eran un poco necrófilos y les gustaba sacar cadáveres y estas cosas. Lo mismo que ocurrió en Saint-Denis. Pero lo mismo ocurrió en Saint-Denis con la Revolución Francesa, donde se dedicaron a mezclar todos los reyes de Francia. Y tú vas a decir, igual que la Guerra Civil, también se obsesionaron por andar sacando cadáveres. Sí. Pues bien, tenemos esa fase en la que estamos constituyendo este reino, pero Enrique II es un hombre terriblemente ambicioso, sin comedimiento alguno, además de tener unas cuantas amantes, que era algo que le incomodaba a Leonor de Aquitania. Y entonces, según van pasando los años, las ambiciones de Enrique II van deteriorando, las ambiciones y los amoríos extramaritales de Enrique II van deteriorando su relación con Leonor de Aquitania,
Pero hay un acontecimiento que se añade a esta historia. Enrique II, en su afán por ser un rey todopoderoso en sus amplísimos reinos, quiso controlar uno de los contrapoderes más importantes que conocemos en este mundo medieval, que es la Iglesia. Y para ello, en el caso de Inglaterra, lo mejor era dominar la Iglesia cristiana, la Iglesia católica de Inglaterra, a través de su cabeza más visible, que es el arzobispo de Canterbury. Para ello, lo que va a hacer es que, muerto el arzobispo que estaba en la época, en 1162, va a colocar como arzobispo a un amigo suyo de Francachelas, que es Thomas Becket. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Pues bien, este Thomas Becket, que como digo había sido un gran parrandero, en el momento que se convierte en arzobispo de Canterbury va a pretender ser el más digno y el más noble de los religiosos, lo que va a provocar que aquel viejo amigo del rey Enrique progresivamente se vaya enemistando con este rey Enrique hasta el punto de que aquello que había comenzado como una gran amistad se convierte en un enfrentamiento brutal. Es muy llamativo porque estoy seguro que muchos de los que nos están viendo, cuando hemos anunciado con Jano que íbamos a hablar de Leonor de Aquitania, se han acordado de una película muy famosa, un tanto antigua, que es El León en invierno, en donde se cuenta, en efecto, las aventuras y los distanciamientos entre Leonor de Aquitania, su esposo Enrique II y sus hijos. Además, en esa película, Leonor de Aquitania la interpreta una Katharine Hepburn soberbia. Yo creo que, no sé si ganó el Oscar por esa película, uno de los 4 que tiene Katharine Hepburn puede que sea por esa película. Y Enrique II lo interpretaba a Peter O'Toole. Los hijos es muy divertido. Ricardo Corazón de León es Anthony Hopkins, un Anthony Hopkins jovencísimo. Hay otra película de la misma época que se llama Becket, donde se cuentan los problemas entre Enrique II y su antiguo amigo y ahora enemigo, el arzobispo de Canterbury, Thomas Becket. Lo curioso es que el actor que interpretó en Becket a Enrique II volvió a ser Peter O'Toole. O sea que a Peter O'Toole esa idea de ser Enrique II de Inglaterra le debió parecer muy satisfactoria. Pues bueno, el enfrentamiento llegó a tal punto que en 1170 Enrique II ordenó matar a Thomas Becket, que murió cuando estaba dando misa en el altar. Aquello fue brutal para aquel tiempo. Porque que uno tuviera un enemigo religioso, ocurría. Que uno quiera eliminar a un enemigo religioso, ocurre. Pero que los asesinos entren en la iglesia y maten, en este caso al arzobispo, cuando está dando misa en el mismo altar, aquello fue brutal para la conciencia de la época. Y aquello va a provocar un claro distanciamiento entre Enrique II y sus hijos, que a partir de ese momento ven casi como un tipo diabólico a su padre. Aquí hay una anécdota muy curiosa, y es que uno de los hijos, en este caso una de las hijas de Leonor y Enrique II, Leonor Plantagenet, terminaría por casarse con el rey de Castilla, Alfonso VIII. Muy poco después de la muerte de Thomas Becket, que insisto, chocó muchísimo en la cristiandad occidental, esto de que un rey haga matar a su arzobispo cuando está en misa en el altar, Thomas Becket fue santificado. Y entonces hoy existe la figura santa de Santo Tomás de Canterbury. Pues bueno, Leonor Plantagenet trajo ese culto muy poquito después. Estamos hablando de 3-4 años después del asesinato, ya está santificado. Y Leonor de Plantagenet, buscando el perdón para su familia y quizás para el alma de su padre, trajo ese culto de Santo Tomás de Canterbury a España. Y hay unos cuantos templos en España que están dedicados a Santo Tomás de Canterbury. Y aquí, Jano, me vas a permitir que defienda a mi patria chica, porque mi pueblo, Vegas de Matute, su santo patrón es Santo Tomás Becket. Tan curioso como eso. Pero yo además quiero invitaros a que cuando vayáis a Salamanca visitéis el monasterio de Santa Clara, donde hay un par de muy buenos historiadores, quizás no tengan el título oficial, pero sí la capacidad para investigar, en torno a una página que se llama La Choa Piquirroja, la podéis buscar en internet, que demuestran cómo en Santa Clara, no la hija de Enrique II, Leonor Plantagenet, sino su nieta Berenguela, construye todo un repertorio de imágenes
evocando la figura de Thomas Becket, mostrando lo mucho que marcó a los Plantagenet el hecho de que Enrique II ordenara la muerte de Thomas Becket. Insisto, es algo que posiblemente en la historia de la cristiandad no volvió a ocurrir, que un rey ordene la muerte de un arzobispo cuando está dando misa. ¿Qué sucede en ese enfrentamiento? Pues que al final Leonor va a conseguir que sus propios hijos se subleven contra su padre. Para entonces el hijo mayor es Enrique, hay otros 2 hijos, Ricardo, el futuro Ricardo Corazón de León, está Godofredo, que terminaría por ser duque de Borgoña, hay un hijo pequeño, Juan, el famoso Juan sin tierra, que es muy pequeño en esa sublevación de 1173. Entonces, en esa sublevación, Leonor va a conseguir la jugada magistral, y es que los hijos tratan de sublevarse contra su padre, les sale mal, pero Leonor logra que sus hijos huyan de las tierras de su padre y logren la protección de su exmarido, de Luis VII de Francia. Y entonces los hijos de Leonor se refugian en la corte de Luis VII hasta donde no pueden llegar los tentáculos de su padre, Enrique II. Recordemos que para entonces Luis VII ya se había vuelto a casar y ya tenía un hijo, el futuro rey de Francia, Felipe Augusto. Quedémonos con ese nombre, Felipe II Augusto, porque vamos a ver que va a tener mucho recorrido en nuestra historia. En cualquier caso, Enrique II, consciente de que es su esposa, Leonor de Aquitania, quien ha malmetido contra sus hijos, decidió encerrarla. Y entonces, de partida, la tiene encerrada en castillos de Francia, donde ella, entre comillas, se siente más cómoda porque está más cerca de sus súbditos, pero para joderle un poco más la vida, la enviará a diferentes castillos de Inglaterra, la irá moviendo por diferentes castillos para de esa manera tenerla bien controlada. Esta parte de la historia, cuando ya se han enfrentado abiertamente Leonor contra Enrique II, sus hijos de partida han huido a Francia y después consiguen reconciliarse entre medias con su padre, se ha muerto incluso el hijo mayor, Enrique el Joven, es la que cuenta la película de León en invierno, donde es muy simpático porque sabéis que un día de Navidad Enrique II decide reunir a su familia, para lo cual hace venir a su esposa, que la tiene encerrada en una prisión en Inglaterra. La película comienza cuando Leonor de Aquitania viene de la prisión, cuando la anuncia que la van a sacar de prisión para ir a celebrar la Navidad, y la película termina cuando la vuelve a mandar a prisión, porque son estas cosas tan particulares de, dado que somos buenos cristianos, celebramos la Navidad, nos juntamos todos, aunque nos detestemos, y lo que queramos sea apuñalarnos los unos a los otros. Los que habéis visto la película sabéis de lo que estoy hablando, los que no, os invito a que la veáis. Por supuesto, como guión cinematográfico tiene sus libertades, pero refleja muy bien la actitud de Leonor de Aquitania en esa forma que tenía de manejar tanto a su marido como a sus hijos. Leonor va a estar encerrada hasta 1189, que es cuando murió su marido Enrique II. Antes ya había muerto su primer marido, Luis VII de Francia, en 1180, y en Francia ya había llegado al trono el joven hijo de Luis VII, que era Felipe Augusto. Cuando Leonor muere en 1189, quien sucede a Enrique II, cuando Enrique II muere en 1189, quien le sucede es su hijo, Ricardo Corazón de León, y en ese momento no solamente Leonor es liberada, sino que Ricardo, que confía mucho en su madre, le da la capacidad de asumir el gobierno. Claro, aquí es muy curioso porque estamos ante una señora que estaba ya en los 70 años, y sin embargo, estamos llegando a los 70 años, sin embargo, aún le quedaba mucho recorrido y mucho que mandar por el camino. En principio, con su hijo Ricardo Corazón de León en el trono, se siente más cómoda. Es cuando termina las obras de Fontevraud, de esta gran abadía donde se haría enterrar ella con su esposo y al propio Ricardo Corazón de León. Pero Ricardo es un hombre que, de alguna manera, en las historias de Robin Hood no lo queda muy bien reflejado, un hombre aventurero y demás, que decide partir a la cruzada. Y entonces en 1191 agarra sus bártulos, sus tropas y se marcha a Tierra Santa. También se va a ir Felipe Augusto de Francia. Solo que hay un inconveniente. En ese 1191, Ricardo aún no se ha casado y no tiene heredero. De modo que Leonor considera que hay un problema. ¿Qué sucede si su hijo se muere en Tierra Santa? La corona va a pasar al hijo pequeño, Juan sin tierra, que es en el que menos confía Leonor. Así que Leonor le busca una esposa, Berenguela de Navarra, la hija del rey de Navarra. Ricardo ya ha partido, y Leonor toma a la muchacha, se embarca, consigue encontrar a su hijo cuando andaba ya por el sur de Italia, por Sicilia, le deja a la muchacha y le dice, bueno, cuando tengas ocasión te casas con ella y me haces un nieto, que es lo que necesitamos. Y se casaría un poco después en Chipre. Pero ¿qué restos de esta señora, que con sus 70 años decidió ir a buscar a la nuera, embarcarse y se la llevan al hijo?
regresa, aunque en principio el trono queda en manos provisionales del hermano de Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra, y es la historia de Robin Hood, el malvado Juan Sin Tierra explotando a los campesinos ingleses, aunque ni Juan Sin Tierra ni Ricardo estaban en Inglaterra, estaban todos en Francia, esencialmente en Normandía y el Anjou. Pues bueno, a pesar de todo, Leonor sí que va a tener cierta capacidad de influir sobre Juan Sin Tierra. Cuando Ricardo Corazón de León vuelve de las cruzadas, es apresado por el duque de Austria, acusándole de que se ha cargado a un pariente suyo allí en Tierra Santa, y queda prisionero, porque en Robin Hood no nos quedaba claro, el Ricardo Corazón está prisionero, pero parecía que está prisionero de los musulmanes en Tierra Santa. No, es prisionero de un cristiano, de un rey cristiano, de un príncipe cristiano que está enojado con él. Juan Sin Tierra está encantado de que su hermano esté prisionero, fantástico, bien. Felipe Augusto de Francia está más encantado todavía, porque sabe que Juan Sin Tierra es un inútil, así que cuanto más lejos esté Ricardo Corazón de León, mejor. De modo que es Leonor de Aquitania quien tiene que recaudar todo el dinero necesario para que le liberen al muchacho, lo lleva a ella, consigue liberar a su chico y se lo trae de vuelta a Francia. Bueno, 1194. Parece que por fin Leonor, que ya tiene 72 años, puede retirarse a su bonita abadía de Fontevraud y dejar que su hijo Ricardo Corazón de León siga adelante con el reino. Pues no. En 1199 Ricardo se muere, Leonor sigue viva, por fin la corona ha llegado a Juan Sin Tierra, que queda claro que es profundamente inútil el hombre, y entonces Felipe Augusto, que pensemos que todo esto se conocían de aquellos años en los que los hijos de Enrique II habían huido a París y habían estado junto a Felipe Augusto se aprovecha y empieza a combatir contra Juan Sin Tierra y empieza a arrebatarle territorios. Leonor se da cuenta que eso es un problema, que aquel imperio angevino que había construido con su marido Enrique II, el hijo de su exmarido, esa especie de hijastro curioso que tiene Felipe Augusto, le está jodiendo. Entonces entra en negociaciones, ella. Y entonces, para establecer la paz, lo que va a hacer es que el hijo de Felipe Augusto, futuro Luis VIII, se case con una nieta de Leonor de Aquitania. Se case con una Plantagenet. Claro, ¿dónde va a encontrar Leonor una nieta? Pues de su hija, Leonor Plantagenet, aquella princesa que contaba antes que se fue a Castilla a casarse con Alfonso VIII y que trajo a Castilla ese culto a Santo Tomás Becket. Claro, hay que ir a buscar a la nieta, posiblemente en Burgos. Y en aquel invierno de 1199, poco después de la muerte de Ricardo Corazón de León, Ricardo Corazón de León estaba enfrentándose con Felipe Augusto en sucesivas batallas, y en un accidente tonto está en el campo de militar y hay un niño con un arco y una flecha, y el niño se le escapa la flecha y hiere a Ricardo Corazón de León. Aquella herida se gangrena y termina por morirse. Fue un proceso lento de muerte porque le dio tiempo a avisar a su madre, que acudió presta desde el Poitou hasta Normandía para que su hijo muriera en sus brazos. O sea, que andaba la señora moviéndose para otro. Cuando entiende que todo aquello se va a ir a la porra, que Juan Sin Tierra no va a ser capaz y que si ella quiere preservar la sangre de los Plantagenet necesita tener una Plantagenet unida a los franceses, es cuando toma de nuevo su mula y decide viajar, ya digo, en aquel otoño-invierno de 1199 a la corte de Castilla, a la corte de su hija, Leonor Plantagenet, a la corte de su yerno, Alfonso VIII, y es allí donde va a conocer a sus nietas. Entonces, ya hay una nieta que no puede, digamos, utilizar, que es Berenguela, que es la que va a casarse con Alfonso IX de León, pero tiene otras nietas. Aquí hay una historia muy divertida, porque las dos nietas que le quedaban, y esto seguro que Jano dirá, pues es cierto que a lo mejor podrían ser oportuno, porque la nieta mayor que tenía se llamaba Urraca, y las malas lenguas dicen que no se quedó con Urraca por lo difícil que era pronunciar Urraca para franceses e ingleses, aparte que el nombre no es muy atractivo. Parece que esa no es la razón. La razón de quedarse con la otra nieta más pequeña, con Blanca, es porque Leonor encontró que Blanca era más inteligente que Urraca, y Leonor quería una mujer inteligente. Se queda con su nieta Blanca. Es interesantísimo, es la primera vez en su vida que Leonor ve a su nieta Blanca. Le dice, niña, te vienes conmigo porque te voy a casar con el futuro rey de Francia. Y toman sus mulas y viajan, o sea, pasan del invierno en Burgos, y cuando llega la primavera se pone en marcha con su nieta Blanca, que debe tener 11 o 12 años, en un largo viaje durante meses hasta Normandía, donde le está esperando su hijo Juan Sin Tierra y Felipe Augusto, rey de Francia, con su niño, con el futuro Luis VIII. Y hemos de pensar que en aquel largo viaje Leonor de Aquitania debió ir aleccionando a su nieta, a su nieta Blanca de Castilla, futura reina de Francia, diciéndole, chica, ten algo muy claro. La única forma que tienes de gobernar es teniendo un hijo. Así que desde el primer día que puedas, reprodúcete, ten un varón,
ahí está tu poder. Y veremos que, en efecto, así fue. Bueno, por fin llega hasta Normandía y le va a dejar con el hijo de Felipe Augusto, ese futuro Luis VIII, y en principio el honor, ahora sí, casi tiene 80 años, se retira a la abadía de Fontevraud. El problema está en que Felipe Augusto, esa paz que había firmado con Leonor y cuya consolidación había sido la boda de Blanca de Castilla con el futuro Luis VIII, se salta el tratado, vuelve a atacar a Juan Sin Tierra y Leonor aún hace un último servicio a este hijo que no le cae nada bien, que es que ella reúne unas tropas y las comanda para abrir un segundo frente contra Felipe Augusto, que tiene que enviar tropas a sitiar las propias tropas de Leonor de Plantagenet, o sea, de Leonor de Aquitania. O sea, todavía tenemos una Leonor de Aquitania octogenaria comandando las tropas para ver si salvaba, y vamos a ser groseros, el culo a Juan Sin Tierra, algo que no terminó de conseguir. Aquello no funcionó, Felipe Augusto consiguió más tierras, ella volvió a su abadía de Fontevraud y allí se murió. Cuando Juan Sin Tierra se enteró que su mamá había muerto, no soltó ni esa lágrima, pensó, bueno, por fin se fue la vieja, que mira que jodía. Bien, por supuesto. Tenía mucho más fuerza que él, ¿no? Muchísimo más, normal. Un tipo acomplejado como Juan Sin Tierra, pues puedes imaginarte. El que sí que lo celebró fue Felipe Augusto, que dijo, claro, pero mal que se me ha ido ya. Y en efecto, a partir de ese momento, Felipe Augusto, de una manera brutal, se echó sobre los dominios de los Plantagenet, que perdieron todo aquel viejo territorio de Guillermo Conquistador, todo aquel ducado de Normandía que llegaba hasta el Loira, se lo va a comer por completo Felipe Augusto. Es cierto, claro, Leonor de Aquitania, allá donde estuviera, más fácil que estuviera en el infierno que en el cielo, debió celebrarlo porque, a pesar de todo, recordemos que su nieta Blanca iba a ser reina de Francia. Entonces, como colofón de toda esta historia, pues bueno, así fue cuando muere Felipe Augusto. Hay un momento interesante, y es que Juan Sin Tierra tiene un momento tal de debilidad que el futuro Luis VIII, siendo todavía príncipe heredero de Francia, quiso hacer una incursión sobre la propia Inglaterra. Le dijo a su padre, papá, este Juan Sin Tierra es tan bruto que no solamente le hemos quitado Normandía y el Anjou, sino que si nos ponemos, cruzamos el Canal de la Mancha y conquistamos Inglaterra. Felipe Augusto no lo tuvo claro. Y entonces dijo, no te voy a apoyar con eso. Quien sí apoyó al futuro Luis VIII fue su esposa, Blanca de Castilla. Blanca le dijo, Luisito, a por ellos. Y a ver qué tenemos que hacer. Y sabemos que Blanca de Castilla se enfrentó a su suegro, diciéndole, oye, esta es la oportunidad de oro para que nos quedemos con Inglaterra, no tenemos que pararnos aquí. O sea que Blanca, tal como había previsto su abuela Leonor de Aquitania, sí era una mujer de armas tomar. Tuvieron un hijo, Luis VIII y Blanca de Castilla, el príncipe Luis. Felipe Augusto murió, Luis VIII reinó muy poco tiempo, de modo que al muy poco tiempo ese niño Luis pequeñito se va a convertir en el nuevo rey de Francia, Luis IX, que como es un niño, la regencia quedará en manos de su madre, Blanca de Castilla. Ese Luis IX es el rey San Luis. Entonces Blanca de Castilla será la eterna regente de su hijo hasta el día que se muera Blanca de Castilla. Creo que es en 1252 o 54. Entonces, muy interesante porque es difícil entender el reinado del rey San Luis, de los más famosos reyes de Francia, sin entender la influencia que ejerció sobre él su madre Blanca de Castilla. En este programa ya lo hemos comentado. San Luis era un hombre terriblemente piadoso, muy religioso. Hizo construir ese maravilloso relicario gigantesco que es la Santa Capilla de París, uno de los edificios más hermosos que ha construido nunca el ser humano. Y sabéis que la decoración, creo que ya lo he contado aquí alguna vez, la decoración que tiene la Santa Capilla de París, aparte de las vidrieras, contar todo el relato bíblico, en las bóvedas, en las columnas, en la parte baja, son los símbolos heráldicos del rey de Francia, la flor de lis, de San Luis, y de la reina madre, Blanca de Castilla, el castillo de Castilla. De modo que el monumento en el planeta Tierra que más veces tiene el símbolo heráldico de Castilla no está en Castilla, está en París y es la Santa Capilla. De modo que cuando vayan ustedes a París pueden ir a visitar la Santa Capilla porque es bellísimo, sí, y podrán tener esa singular anécdota de pensar que no hay ningún sitio en el mundo que tenga más veces dibujado el castillo de Castilla que la Santa Capilla por el amor apasionado que San Luis tenía por su madre Blanca. No olvidemos que, como decía antes, hay otra nieta de Leonor de Aquitania, Berenguela, otra hija de Leonor Plantagenet y Alfonso VIII, que se casó con Alfonso IX de León, que se separó de él, que cuando se muere Alfonso VIII tiene un hermano, Enrique I, que se convierte en rey de Castilla, pero cuando se muere Enrique de Castilla es Berenguela, que se convierte en reina propietaria de Castilla.
En España las mujeres sí podían heredar, se podían ser reinas propietarias. Ya había habido una previamente en el Reino de León, que es Doña Urraca, la hija de Alfonso VI. Aquí tenemos la segunda, Berenguela, que va a hacer todos los tejemanejes necesarios para que el hijo que ha tenido con Alfonso IX, Fernando III el Santo, se convierta en el rey de Castilla, y cuando muera Alfonso IX, el rey de Castilla y León, porque Berenguela tendrá una capacidad para unir todos los cabos y lograr al final que su hijo sea rey de Castilla y León notable. Curiosamente, siguiendo la política que había practicado ya su abuela, Leonor de Aquitania. Entonces, claro, no hay una relación, no sabemos si pudo haber correos entre Leonor de Aquitania y su nieta Berenguela, pero igual que eso, la genética de actuación política de Leonor de Aquitania la heredó Berenguela, como la heredó su otra nieta, Blanca de Castilla, con San Luis. Claro, esto significa que Fernando III el Santo de Castilla y León es primo hermano de San Luis, rey de Francia. Curiosamente, los dos tienen ese título de santos, los dos por la influencia de sus madres, que en efecto eran mujeres muy religiosas. No muy religiosas porque estemos en esta España ultracatólica, oscura y este tipo de pendejadas que se cuentan. Muy religiosas porque precisamente son princesas castellanas. Y una cosa que caracteriza a los reinos de Castilla y de León y previamente al reino de Asturias es que había un nivel de reflexión teológica muy superior a lo que habían notado los Pirineos. Y con esto quiero terminar la historia de Leonor de Aquitania, porque hay una historia que cuando tengamos aquí, cuando hablemos sobre una novela que ya he presentado aquí, pero que esperamos hablar pronto con su autor, la del juglar, hay toda una leyenda en torno a la corte de Aquitania, no de Leonor, sino de su padre Guillermo, incluso de su abuelo. La de los trovadores aquitanos, la corte de amor de Leonor, no. Culturalmente, estos tipos al norte de los Pirineos sean bastante limitados. Pero es que cuanto más vas al norte, más limitados son. Y como yo he dicho al principio, Leonor de Aquitania nació en Poitiers, y eso está muy al norte. Entonces, sí es cierto que en el primer momento de encierro, tras la conspiración de sus hijos, Leonor, en su Poitou natal, sí reunió una mínima corte de literatos, poetas y demás, que le escribieron algún poema dedicado a ella, pero es una cosa muy limitada. O sea, esto no es que tuviera miles y miles de poetas que acudieran todos los días a rendirle pleitesía, y que si lo comparamos con otras cortes del momento, había más producción literaria en la corte de su hija, Leonor Plantagenet, con Alfonso VIII, que la que ella pudo tener en su propia corte. Entonces, bajemos la intensidad en torno a esa corte literaria de Leonor de Aquitania. Si Leonor de Aquitania se caracterizó por algo, no fue por sus dotes literarias o por su mecenazgo a los artistas, sino por su capacidad política. Pues bien, hasta aquí lo que queríamos compartir a la pregunta de nuestro socio. El papel de la mujer en la Edad Media. Pues bueno, tenía muchos papeles, podíamos poner otros muchos ejemplos, podíamos entrar no en mujeres reinas, como el caso de Leonor, la emperatriz Matilde, Berenguela o Blanca de Castilla, pero lo importante es hacer entender que sí tenían una herramienta de poder notable, ya fuera una reina o una plebeya, que era ser madre de sus hijos. Y a partir de ahí podían tener una capacidad de ejecución bastante más elevada de la que podemos imaginar. Bueno, creo que muchas octogenarias estuviesen al frente de las tropas, ¿no? Es cierto que Leonor de Aquitania tenía esa característica especial de que vivió muchos años y que hasta el final de sus días tuvo suficiente salud para hacer este tipo de cosas. Claro, cuando estamos pensando en este personaje, y yo digo, la actriz que la interpreta es Katharine Hepburn, tú dices, es que sí tenía que haber una actriz y fiel a Leonor de Aquitania, tenía que ser una señora como Katharine Hepburn, que murió, creo que fue en una genaria, y antes de morirse todavía se hacían largos la piscina. Sí, sí. Así es. Para acabar, Alberto, ¿quieres enseñar el...? Tenemos una nueva novedad literaria. Sabéis que cada vez que podemos presentamos nuevos libros, un libro de historia. No sé si Iván nos puede acercar aquí la imagen, ¿de acuerdo? Que además muy al hilo de lo que estamos hablando, porque es un libro de este profesor de Zaragoza, Darío Español Solana, Yihad y Reconquista, publicado por Despertaferro, que además, dado que hoy hemos estado hablando del siglo XII, hace referencia a la Reconquista, ese término que hay que usar con cuidado. Sí. No vaya a ser que haya gente que se sienta incomodada por haber empleado un término historiográfico que viene siendo utilizado desde hace siglos, allá como desde el siglo XVIII. Bien, pero el trabajo que ha hecho el profesor español Solana, es muy interesante porque se ha centrado en la Reconquista que viene desde los reinos de los Pirineos, que va a bajar sobre el Valle del Ebro, y se ha centrado sobre todo, no exclusivamente, pero le preocupa en particular la organización militar de ese proceso histórico, mostrando cómo ciertas innovaciones militares
pueden suponer una ventaja frente a otros ejércitos que no tengan ese tipo de innovaciones. En este caso, la ventaja sería para los cristianos frente a los musulmanes. Entonces, nos lo envió aquí a Big One de Espertaferro, de partida. Bueno, pues podía ser una historia más, en este caso, en lugar de hablar, como hemos podido tener aquí cuando hemos traído a gente como Yoyo Balbás, de la reconquista en la parte occidental de la península ibérica, la derivada por el reino de Asturias y el reino de León y bastante de Castilla. En este caso era en el lado oriental, por los que vienen de los Pirineos, pero creo que sí que Darío ha logrado hacer un abordaje inesperado y que enriquece muchísimo este debate. De modo que fuertemente recomendable, y además esperamos poder tener una entrevista en breve con Darío Español, que presentaremos en nuestros programas especiales de julio. Pues sí, así es. Yo nada, Alberto, ya me despido de la audiencia y damos las gracias al socio que ha enviado la pregunta. Animamos, primero, a que se hagan socios y segundo, a que manden también sugerencias de temas que ya saben que nuestro querido Alberto puede abordar. Así que nada, mil gracias por invitarme un día más. Pues muchas gracias, Jano, por estar de nuevo con nosotros. Y como ha dicho Jano, les invitamos a que se hagan socios de Big One y que tengan esa oportunidad de compartirnos sus inquietudes, que si somos capaces de resolver, pues lo haremos. Así que nos vemos en el próximo programa de Pedazos de Historia.